Señor les bendiga en esta noche, hermanos, de Centro Cristiano Sinaí en Moreno Valley, California. Le damos las gracias por estar aquí en este estudio que vamos a iniciar en este día, y les queremos dar un anuncio para aquellos que quieran obtener un expositor para escuela dominical. Pueden entrar a las líneas de Facebook de Centro Cristiano Sinaí, y ahí hay unos teléfonos donde se pueden comunicar. Pueden hablar con el hermano Ramón Méndez también, el cual es el superintendente de la escuela dominical. Él también les va a estar tomando su pedido, o conmigo mismo, o la hermana Quintero, y es posible que pronto los podamos mandar a hacer ese pedido, pero queremos saber cuántos expositores necesitamos, cuántos maestros de pasta dura o pasta blanda, y cuántos guía para los alumnos. Así que si están interesados, pues pueden hacer su pedido, ¿ok? Porque cada semestre dura 6 meses y el expositor que tenemos termina en agosto. Primeramente Dios, posiblemente regresamos a la iglesia y tendremos nuestra escuela dominical, y quisiéramos estar preparados con el material para la escuela dominical. Así que vamos a iniciar este estudio. El tema general es la Biblia. Hoy vamos a considerar el punto: la Biblia describe el pecado como la palabra de Dios nos dice cómo es el pecado y cómo está dentro de la sociedad y el mundo. Vamos a considerar dos libros: el libro de Romanos, capítulo 1, el libro de Gálatas, capítulo 5, y la palabra del Señor dice así en Romanos 1, del versículo 22 al 31. Dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, que era una condición de la humanidad desde hace más de 2000 años, y más dentro de la sociedad romana, que consideraban algo exclusivo, algo como para la gente de la alta sociedad, de que sus ciudadanos podían participar de estas relaciones ilícitas de lesbianismo y homosexualismo. Por eso la palabra de Dios, la iglesia misma, está en contra de todas estas prácticas, porque la palabra de Dios describe como algo que ofende y que está fuera del orden de la ley de Dios. Dice: y como ellos, sigue hablando la palabra del Señor en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no tomaron en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esto lo dice Dios, dando a entender la condición del hombre que está caído, que no ha tenido ese encuentro con el Cristo resucitado. Y si Dios lo dice, esto es una gran verdad, porque Él sabe, Él es omnisciente, y todo lo sabe y conoce perfectamente la condición del hombre, pues Él es su hacedor. Ahora vamos a considerar Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 21. Nos dice así: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta ya es una amonestación directa a los que han sido comprados, lavados con la sangre preciosa de Cristo, que han venido a los pies de Cristo y que han nacido de nuevo. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. En esto consideramos lo que es una lucha espiritual que día con día estamos librando todos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Dice: y estos se oponen entre sí, tanto la carne como el Espíritu se oponen entre sí, y esto dice para que no hagáis lo que quisieres,
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que ningún fornicario, ningún borracho, ningún idólatra, ningún avaro entrará al reino de los cielos. Entonces, consideramos que tanto Gálatas como Romanos describen el pecado. La sociedad hoy en día se burla diciendo que no hay pecado. Las Escrituras, sin embargo, lo describen como un verdadero problema para la humanidad, en lo cual esta humanidad es arrastrada cada día más y más, y empezamos a ver cosas increíbles, tremendas en esta sociedad. La palabra de Dios nos dice que esto irá de mal en peor mientras las personas no tengan un encuentro con el Señor, con el Cristo resucitado, que vengan a los pies de Cristo. Su condición pecaminosa, su condición caída, va a seguir llevándolos a las prácticas de cosas que el Señor sanciona en su palabra y que prohíbe en su palabra, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Las Escrituras, sin embargo, describen como un verdadero problema que tiene la humanidad al estar en esta condición, aunque la existencia de Dios que ellos niegan se hace clara a través de la creación, dice la palabra de Dios. El Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él creó a la humanidad. Hoy esa humanidad lo rechaza y resiste a creer en Él, se resiste, y en vez de adorarlo, la gente decidió adorar imágenes hechas por ellos mismos. El Señor los amonesta desde un principio cuando Él le da la ley al pueblo de Israel, lo saca de esclavitud. Él le dice: no tendrás dioses delante de mí, dioses ajenos, no te volverás a los ídolos, no harás imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, en los aires. De nada te vas a hacer una imagen a la cual te postres y la adores, porque yo soy Jehová, tu Dios. Eso le decía al pueblo de Israel. Y después, ya bajo la gracia, después que nuestro Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y es levantado, vemos el inicio de la iglesia primitiva. Y ahí el Señor les vuelve a dar las mismas direcciones acerca de no volverse a la idolatría. Sin embargo, la humanidad siempre ha tendido a irse sobre la idolatría, y más en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Encontramos ahí a los romanos, a los griegos, que tenían una infinidad de deidades, y algunos otros pueblos paganos que tenían sus propias imágenes, sus dioses, y que eran tiempos difíciles. Hoy en día es igual. La iglesia, el pueblo de Dios, pasa por mucha dificultad con aquellas personas que los rodean, que idolatran muchísimas cosas que tienen por Dios, a muchos objetos, muchas cosas, muchas personas, sus propias vidas. Y en esa condición están alejados de Dios, no alcanzan a entender, no alcanzan a mirar, están ciegos espiritualmente y no se alcanzan a dar cuenta ni siquiera a veces de su propia condición tan lamentable que causa el pecado. Y esto creo que usted y yo lo entendemos perfectamente, aquellos que no nacimos en un hogar cristiano y que sin embargo estuvimos en un tiempo también envueltos en nuestra ignorancia, pecábamos y estábamos llenos de tantas cosas, de tanta idolatría. Sin embargo, cuando venimos a los pies de Cristo, la situación cambió. Hoy en día podemos entender que hay un Dios vivo, real, y que también hemos pasado de muerte a vida. Ya no andamos bajo la carne, sino en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Dios mora en vosotros. De lo cual creo que todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo
vivimos ya en el Espíritu. Él, el único Dios verdadero, creó a la raza humana, la cual lo rechaza y se resiste a creer en Él. Y en vez de adorarlo, la gente decidió adorar imágenes hechas por ellos mismos. Desde el principio de la creación, la gente siempre ha tenido esta tendencia de adorar ciertas cosas, porque el hombre tiene una parte espiritual que lo hace sentir la necesidad de buscar a su creador, aunque a veces lo haga de la manera incorrecta, en una dirección totalmente opuesta a lo que el Señor ha dejado en su palabra. Y hoy en día la misma humanidad sigue en esa condición de idolatría y de rechazo a su creador. Tanto los hombres y las mujeres sustituyen a Dios con sus propios dioses. Por ejemplo, hoy en día tal vez no tengan una imagen de Moloch, Asera, Astarot, Dagón, como en aquellos tiempos bíblicos, pero hoy vemos la adoración hacia la Santa Muerte, vemos la adoración a la astrología, vemos la adoración a la santería, que es una mezcolanza de satanismo y de cristianismo. Aún muchos grupos tienen sus propios ídolos, como los narcos, hoy un problema tan grande. Tienen al famoso Malverde y podríamos enumerar muchísimos más. Y de hecho, muchos de los hombres y mujeres prefieren el ocultismo, o sea, la adoración a Satanás en sus diferentes formas. El mismo Satanás es enemigo de Dios según la palabra de Dios, y en sus extravíos esta gente niegan a Dios, pero dicen Satanás es real, es un Dios, es alguien a quien adorar, a quien podemos seguir. Y la palabra de Dios enseña que Satanás es el enemigo de Dios, y si Satanás existe para ellos, es lógico entender que Dios debería de existir también. Pero ante esa condición de ceguera espiritual, pueden entender o creer que se puede adorar a Satanás, y de hecho lo hacen, y de hecho Satanás, porque es un ser creado, se les manifiesta y hay ciertas cosas ahí sobrenaturales. Entonces dicen, bueno, esto es lo bueno de adorar a Satanás, y se les olvida totalmente. Satanás ciega de tal manera la vista de esta gente, su entendimiento, que le dan una adoración a él y niegan que Dios existe. Pero sin embargo, esa es la condición espiritual de la humanidad. Y en esa rebeldía, la humanidad rechaza a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí vemos que realmente hay una realidad, la que Dios nos muestra en su palabra, que hay un solo mediador, que hay un solo camino, y ese es Jesucristo. Y de ahí en fuera nadie a llegarse, a acercarse a Dios, sino es por medio de Jesucristo. El pecado a menudo lleva a la persona a una condición lamentable, llena de amargura y de tristeza, de muchas veces muchos vicios, muchas ataduras, y muchas veces ni siquiera se da cuenta hasta que a veces toca fondo. Y hay personas que no tienen esa oportunidad de una segunda oportunidad, y en esa esclavitud espiritual, en esa condición de pecado, de amargura, atada a los vicios, en esa condición mucha gente, mucha parte de la humanidad, el día de hoy están muriendo. El pecado acarrea principalmente, más que una muerte física, una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es una separación de el hombre con Dios. La palabra nos dice en Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excusa. Desde el primer hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva, pecaron. El pecado original no fue que tuvieron una relación íntima y empezaron a procrear, sino fue el pecado de la desobediencia, de la rebeldía.
por lo cual el Señor pues los echó del Edén, y de ahí en fuera la humanidad pues alcanzó ese juicio y quedó en una condición de una naturaleza caída espiritualmente delante de Dios. Cuando una persona rechaza al Dios vivo y verdadero y no quiere tener una relación alguna con ese Dios, la naturaleza pecaminosa controla su vida, a veces ni siquiera se dan cuenta, y esta triste realidad lo llevará a toda injusticia e inmundicia. Sin embargo, en Cristo todos tienen una oportunidad de salir de esta condición. Eso es lo bueno de Dios, de un Dios misericordioso, que tenemos una oportunidad en la persona de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay una libertad verdadera si Cristo no llega a la vida de la humanidad, a la vida del hombre y la mujer que están caídos, que están muertos en sus delitos y pecados. Es simplemente hasta que el Hijo de Dios, Jesucristo, los hace libres. Porque de no ser así, corren el peligro de que sus corazones se endurezcan como la piedra por el engaño del pecado. El pecado endurece de tal manera el corazón del hombre y la mujer que viven en una ceguera, en una oscuridad espiritual tremenda, que aunque se les diga, se les hable, no entienden, no comprenden, no están en una disposición de escuchar lo que la palabra de Dios dice, las buenas nuevas de salvación. Y en esa condición, mucha gente muere en sus pecados y delitos, y de ahí la palabra de Dios nos dice que vienen a condenación. Y esta advertencia es tanto para el mundano, el gentil, que no conoce al Señor, como para el cristiano, porque aún nosotros, conociendo ya al Señor, si nos descuidamos espiritualmente, podemos también caer en el pecado, y nuestro corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Hay muchas iglesias que enseñan que la salvación no se pierde, pero la palabra de Dios enseña otra cosa, que es sí, la salvación se puede perder si hay un descuido espiritual, si hay una tibieza, una frialdad espiritual. Una persona se puede perder. Hebreos dice: cuidad de vuestra salvación con temor y espanto. Así es que sí se puede perder la salvación. El Espíritu del Señor nos puede o se puede apartar de nosotros una vez que lo hemos recibido como sello de salvación. Sí se puede perder, sí se puede apartar de nosotros. Tenemos dos ejemplos muy vívidos en la palabra de Dios. Uno de ellos es Sansón y el otro es el rey Saúl, que el Espíritu del Señor pues se apartó de ellos y su condición vino a ser una condición tremenda. El pecado, nos dice la Biblia, que debe de ser castigado por Dios, porque Dios es justo y no puede pasar por alto la desobediencia, como resultado del pecado que entró en el huerto del Edén por la desobediencia de la primera pareja, como les dije anteriormente, Adán y Eva. Y como resultado de ese pecado se adquirió un plan de salvación para esa humanidad caída. A la mujer el Señor le dijo: pues de tu descendencia vendrá ese libertador. Ahora, como resultado, entró la gracia, que Dios envió a su Hijo unigénito, nos dice la palabra de Dios, Juan 3:16, para poder redimir al hombre del pecado. Es la única manera en que el hombre puede ser redimido, es el único plan que verdaderamente ha funcionado para el hombre, de alcanzar esa salvación, de volver a tener un encuentro, de tener una relación nuevamente con su Creador. Es a través de Jesucristo, el cual se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos redimió de la maldición que había sobre nosotros. Bajo la ley, en el Antiguo Testamento, el hombre era justificado por medio de los sacrificios de animales. Hoy, bajo la gracia, el hombre es justificado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es como el hombre alcanza su redención plena
y puede vivir una nueva vida. Y como dice la Escritura, andar en vida nueva, andar en el poder del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que somos templos del Espíritu Santo. Para las personas que no han tenido ese encuentro con el Señor, que viven todavía en tinieblas, en oscuridad, que su corazón está endurecido por causa del pecado, están ciegos espiritualmente, no alcanzan a entender esta verdad, y por eso mucha gente se burla, nos considera locos, fanáticos, qué sé yo. Pero cuando alguien viene a los pies de Cristo, algo que el mundo, la sociedad no puede refutar, no pueden contradecir, es el cambio tan radical que tiene una persona cuando viene a los pies de Cristo. El que es mentiroso deja de ser mentiroso, el que era ladrón deja de robar, el que era peleonero deja de pelear, el que era un mujeriego deja de serlo, y muchas condiciones que el hombre en su momento era antes de conocer a Cristo cambian radicalmente. Y entonces mucha gente dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo es posible que siendo lo que eras ya no eres? Que eras un drogadicto, que eras un alcohólico, que tenías tantas situaciones en tu vida, tantos problemas. Hoy estás lúcido, hoy estás bien, hoy caminas de una manera diferente, y eso lo pueden negar ellos, nuestros familiares, aquellos amigos que nos conocieron cuando estábamos también en una condición de pecado, caídos, y después de haber tenido un encuentro con ese Cristo, con ese mediador entre Dios y el hombre, vivimos en una vida totalmente diferente. La palabra del Señor nos dice porque esto es posible. Colosenses capítulo 1, del versículo 14 al 22, si tiene su Biblia abierta, puede buscar el libro de Colosenses capítulo 1, versículo del 14 al 22, nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el apóstol hablando de Jesucristo, dice el perdón de pecados, de lo que la sociedad dice no existe, sí existe, dice la palabra y el Señor. Y nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto también nos enseña que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto es lo que hace la sangre de Cristo en ese sacrificio. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Delante de Dios podemos entender que ahora somos presentados como justos, como santos, limpiados de toda maldad, de todo pecado, y ahora Dios, a través de ese sacrificio que por fe hemos aceptado, nos dice que nos ha dado autoridad, poder de ser llamados, y no solamente de ser llamados, sino de ser hijos de Dios. Mateo 26, 28 nos dice, Jesucristo hablando en la última cena, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra del Señor nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de los pecados. Por eso en el Antiguo Testamento pues se hacían esos sacrificios de aquellos animales según el pecado, según las faltas, según lo que el pueblo de Israel cometía, era el sacrificio que debía de presentar. Pero eso era simplemente un simbolismo de lo que había de venir, de sombra simplemente de lo verdadero. Ahora, en aquellos tiempos era bajo la ley esos sacrificios, ahora bajo la gracia es por el Cordero de Dios, que dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Esto es en la persona de Jesucristo.
y que esto es posible, y que cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, tomando esa copa como simbolismo de la sangre que había de derramar. Y también en ese simbolismo nosotros día a día, una vez al mes, observamos lo que es la Santa Cena o la comunión, de lo que de una manera simbólica anunciamos la muerte de Cristo y también con ella su regreso. Porque el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí todos los días hasta que el Señor venga. Y mientras el Señor tarde en venir, pues vamos a seguir llevando esta liturgia o este sacramento de la Santa Cena. Juan 11:25 nos dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una tremenda promesa para todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, que si el Señor tarda en su venida, aunque estemos muertos y hemos creído en Él, hemos muerto en Él, para Él, entonces dice la palabra que un día el Señor nos va a levantar del sepulcro en un cuerpo purificado, glorificado, inmortal, e iremos al encuentro de las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una verdadera bendición grande de aceptar a Cristo, de recibir ese perdón por medio de su sangre en la cruz del Calvario, porque no solamente transforma y cambia nuestras vidas, sino también nos da una esperanza viva, una esperanza grandiosa de que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, nosotros seamos levantados y podemos ir al cielo con Él y recibir todas y las grandes bendiciones que la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis principalmente, todo lo que el Señor tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Y el Señor, que no miente, pronto cumplirá sus promesas. Podríamos decir que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, proféticamente, un 90 o más de las profecías que apuntan hacia la venida de Cristo ya se cumplieron. Y entonces en cualquier momento estamos esperando la venida de Cristo. Y que cuando Cristo venga y aparezca, después de arrebatar a la iglesia, vendrá el anticristo. Hoy en la condición que vivimos, si el anticristo, que muchos no creen, algunos consideran dudoso o simplemente no lo consideran que un hombre pueda tener el control de todo el mundo, haga un momento de reflexión y piense, si en este momento, en la condición que estamos viviendo, el anticristo apareciera, él tendría todo el control del mundo y de las necesidades por las que clama este mundo, esta humanidad, de paz, de una tranquilidad económica, de una unidad espiritual. Él va a tener todo ese control para poder controlar y liderar al mundo entero. Así es que velemos y estemos alertas, porque la venida de Cristo posiblemente podemos entender que está más cerca que nunca. Y entonces se cumplirán las promesas que el Señor nos ha hecho por medio de ese sacrificio, de ese nuevo pacto, la gracia, y que hay infinidad de promesas que vienen ligadas a este pacto, a esta nueva alianza que el Señor hizo con el hombre por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Señor me los bendiga. Los veo el próximo martes, y los que estén interesados en sus libros para escuela dominical pueden hacer sus pedidos, entrar a Facebook, hablar a los líderes de la iglesia, haga su pedido. Pronto los estaremos mandando a pedir para que cuando primeramente Dios regresemos, nos volvamos a congregar, pues estemos listos y tengamos nuestros expositores, iniciemos nuevamente nuestra escuela dominical. Señor les bendiga en esta tarde y nos vemos el próximo martes. Amén.